Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Dice pues Hebreos 4:7, que está citando un salmo: si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas vuestros corazones. ¿Qué es la penitencia? La penitencia es arrepentimiento, arrepentimiento de nuestros pecados. Jesús le dijo a Santa Catalina de Siena: yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Y bueno, pues verdad, porque Dios en este momento a ti, hermano, hermana, te está dando la existencia. Si dejara de pensar en ti, volverías a la nada. Y bueno, también sabemos que un día nos moriremos y en principio no tenemos vida en nosotros mismos. Pero somos menos que nada, porque todo lo bueno que tenemos viene de Dios, pero lo que no viene de Dios es nuestro pecado. Entonces, somos menos que nada, somos pecado. Bueno, entonces está el arrepentimiento. Primer arrepentimiento que quiere Dios es el de corazón. Es decir, que pues pidamos perdón, que nos demos cuenta pues de que muchas veces no vivimos la voluntad de Dios. Y eso nos lleva también a la penitencia corporal, porque somos espíritu y somos también carne. Sabiendo que Jesucristo, aquí lo tenemos en la cruz, nos redimió pues con el sufrimiento, cargó con nuestros pecados, fue víctima. Todos, como dice la misa, debemos ser ofrendas permanentes también. Y con el sufrimiento también podemos expiar nuestros pecados. La mayor penitencia, la que más le agrada a Dios, es la confesión. Y por eso el sacerdote después te pone una obra de penitencia, muchas veces una oración, pero también puede ser una limosna, puede ser un sacrificio, puede ser algo medicinal que te ayude a superar el pecado. Bueno, entonces la penitencia mejor, principal, es la interior, pero eso se tiene que demostrar en actos exteriores. Por eso la Iglesia nos manda ayuno y abstinencia en miércoles, el miércoles de ceniza y viernes santo. Y los viernes de Cuaresma, no comer carne, aunque aquí en Chile se puede sustituir por otra penitencia. Bueno, pues, y eso ya es una cosa exterior, corporal. Bueno, pues que veamos cómo Jesús llama pues a la penitencia. Nos pone como modelo a Juan el Bautista, el profeta mayor nacido de mujer. Y bueno, pues vemos que era un hombre que se alimentaba con miel silvestre, también con langostas, vivía muy austeramente, con una piel pues de un animal, con un cinturón en el desierto. Y decía Juan: haced penitencia porque el reino de los dioses, el reino de Dios está cerca. Y Jesús también, bueno, pues hacía penitencia, no por sus pecados, que no los tenía, sino por nosotros, y nos pide hacer penitencia. Bueno, él fue, como sabemos, al desierto a orar, a ayunar, a luchar contra Satanás. Decía Jesús, Marcos 1:15, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Estos retiros se llaman convertíos, son de conversión. Bueno, pues esa conversión es también penitencia. Cuando murió Jesús, los apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos. La Virgen estaba allí apoyando a los apóstoles para que no decayeran. Algunos habían huido, los discípulos de Emaús.
y les prometió el Espíritu Santo, y vino el Espíritu Santo. Bueno, entonces Pedro salió valiente, habiendo recibido el Espíritu Santo, a predicar. Aquel día se convirtieron unos 3000. Y después de las palabras, diciéndole: habéis crucificado al autor de la vida. Y se lo dijo en la cara: mejor erais ignorantes, pero eso es lo que habéis hecho. Ellos, esas palabras les traspasaron el corazón, se dieron cuenta de su pecado. Y dijeron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro tomó la palabra y dijo: convertíos a Dios y bautizados todos en el nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados. También les dijo: apartaos de esta generación perversa. Bueno, porque si uno se quiere convertir pero no se aparta del pecado, no hay conversión. Porque la carne siempre tira, pues, al placer, a la mentira, a la soberbia, a la vanidad. Entonces hay que mortificar la carne. El espíritu está pronto, pero la carne está débil. Aquí, en este retiro, bueno, pues el espíritu va como inflamándose en el amor de Dios. Después ya salimos al mundo y ya somos tentados. Pero bueno, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. Entonces, convertíos y bautizaos, porque claro, no están bautizados aquellas personas. Eso está en Hechos de los Apóstoles 2:37 siguientes. Bueno, pues en griego se dice metanoia, cambio de mentalidad, cambio de mentalidad. ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque es la única manera de ser libres y de ser felices. Si el capricho, si tu cuerpo, si, yo qué sé, los deseos bajos, si el miedo al que dirán, los respetos humanos te dominan, estás perdido. O si no tienes el dominio de ti mismo, es un don, un fruto del Espíritu Santo, está en Gálatas 5, dominio de sí, también estás perdido. Porque vas a decir cosas que después te vas a arrepentir, o hacer cosas que te vas a arrepentir. Entonces, la penitencia nos ayuda a dominar las pasiones desordenadas. Bueno, entonces, metanoia, primero tenerlo claro, que Dios me dé, y esto también es fruto de la penitencia, un horror al pecado, un asco al pecado, un rechazo total al pecado. Bueno, sabiendo pues que me juego la vida eterna, me juego la vida eterna. La conversión también pues es pensar en la eternidad. Uno convertido pues piensa en el cielo, también piensa en el infierno, los dos son eternos. Sabemos que el que muere en pecado mortal, dice nuestra fe, es un dogma de fe, se condena eternamente. Bueno, transformación. Entonces, que verdaderamente por la penitencia, y la penitencia es un don de Dios. Yo quiero hacer esta penitencia, pero a lo mejor Dios no te la concede. Quisiera ayunar, quisiera caminar a este santuario, pero a lo mejor Dios no te lo concede, porque, yo qué sé, pues tienes un esguince y ya no puedes ir, porque pues te encuentras mal y no puedes ayunar, lo que sea, ¿no? Entonces, cada uno, pues Dios le da pues un tipo de penitencia. Claro, un joven pues puede hacer más penitencia que una persona que ya es mayor. Hemos tenido un retiro en silencio en Lo Vázquez. Yo me he quedado, como diría Santa Teresa, cuando veía las penitencias que hacía los primeros descalzos con San Juan de la Cruz a la cabeza, que quedaba espantada de qué penitencias hacían. Caminaban descalzos sobre la nieve, estaban en un sitio muy pobre, pasando mucho frío, pasando también hambre. Bueno, entonces, bueno, la experiencia que hemos tenido en Lo Vázquez hace 10 días o así aproximadamente, bueno, pues ha habido un tono muy penitencial, más que nunca. Bueno, pues es un don de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer con la penitencia corporal? Ahora he hablado de la corporal, probar. Porque a veces uno no se mete en penitencias o piensa que no va a cumplir. Bueno, prueba, si Dios te la concede, adelante, si no, pues nada. Mejor esta no te la concede, pero te concede otra. Mejor
pues uno puede hacer una penitencia caminando o subiendo unas escaleras, en vez de subir por las automáticas, no sé, hay tantas penitencias. Querer beber un vaso de agua y decir, me voy a esperar 10 minutos, y ya ofrezco esos 10 minutos. Levantarme antes de lo acostumbrado, no sé, tantas cosas, pasar frío, pasar calor, si Dios te lo concede, ¿no? Y siempre con paz, ¿eh? Si una penitencia, como dirá Isaías, el día de la penitencia dais puñetazos, estáis enfadados, entonces esa no es la penitencia que Dios quiere, claro. Hay que con paz. ¿Eh? Bueno, pues es una metanoia, cambio, transformación, renovación de todo el hombre, en el sentir, en el juzgar, en el disponer. Mucha gente dirá, bueno, ¿qué has hecho o qué vas a hacer este fin de semana? Pues voy a ir a Padre Hurtado, voy a una casa de retiros, ahí estuvo viviendo San Alberto Hurtado. ¿Y qué hacéis allí? Pues nada, una misa cada día, unas charlas, nos confesamos, rezamos el rosario, rezamos los laudes, las vísperas. Pues vaya aburrimiento, bueno, porque no tiene esa metanoia. Si has venido aquí, bueno, es porque buscas al Señor. Y bueno, vemos pues cómo muchos bautizados, o ya no digamos los medios de comunicación, no les importa nada la ley de Dios, sobre todo en el campo de la sexualidad. Eso, cada uno que haga lo que quiera. Y ya se llega a la gran aberración de mi cuerpo es mío. Mañana es el Día Internacional de la Mujer, hay que pedir por las mujeres, y mañana pues bueno, pues habrá gente que lo vivirá bien, pero otra gente a lo mejor será un día para reivindicar el aborto, para reivindicar, pues yo qué sé, los anticonceptivos o tantas cosas, ¿no? O para simplemente denigrar a los hombres. Todo eso no puede ser. Pero por otra parte hay un feminismo bueno y santo, y el Señor ha hecho pues a la persona humana sexuada, hombre y mujer, y quiere que la transmisión de la vida venga por la unión del hombre y de la mujer. Bien, y también pues que uno no vaya contra la naturaleza. Decía Benedicto XVI, si nace hombre es hombre, si nace mujer es mujer. No existe el ser trans, toda esta ideología pues woke o ideología que es relativista o que no acepta lo que es pues la naturaleza. Se puede pegar contra los 10 mandamientos o contra la creación de Dios. Entonces, Dios te ha creado hombre, pues eres hombre. Entonces, así tienes que vivir tu santidad. Bueno, entonces hay una metanoia en el sentir, en el juzgar, en el disponer. Bueno, entonces Jesucristo ofrece el mismo modelo de penitencia, 40 días y 40 noches en el desierto. Ahora la Cuaresma imitamos a esto, a Jesucristo. Por eso es tiempo también, hacemos este retiro en Cuaresma, hicimos también los retiros espirituales en Cuaresma, leeremos porque era tiempo indicado. El Papa también ha tenido retiros espirituales en Cuaresma. Se lo ha dado un obispo, creo que fue monje, fue un converso, antes era protestante, después se hizo católico. Bien, Cristo nos invita a la conversión, a hacer la voluntad de Dios. Cristo nos concede el perdón de los pecados. Al que se arrepiente, al que hace penitencia, Dios le perdona. Dios perdona todos los pecados y a todos los hombres, pero si se arrepienten. Arrepentirse vuelve a decir hacer penitencia. Esa es la penitencia interior. Bueno, y vemos cómo el perdón de los pecados lleva por su pasión y su cruz. Entonces, pasando por unos dolores atroces, siempre nos acercamos a Cristo. Entonces, Él cargó con nuestros pecados. Bueno, pues yo, unido a Él, con mis sufrimientos, que son penitenciales, también expío pecados. Expío pecados veniales o tendencias pecaminosas. Tendencias pecaminosas. Porque si tú refrenas tus pasiones, si tú mortificas todo lo que es desordenado en tu cuerpo, pues y el Señor te va a ayudar, pues eres más libre y alcanzas gracias. También uno puede hacer una penitencia unido siempre a la cruz de Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Y Él nos da la gracia para hacer la penitencia.
Digo, yo voy a ir a Los Vázquez caminando, muy bien, pero llega el día 7 de diciembre y vas a lo mejor en 3 etapas y a lo mejor pues eso, te coge un dolor de estómago que no te puedes levantar de la cama. Bueno, pues no te concede esa penitencia, ¿no? Bueno, pues esa penitencia unida a la cruz de Cristo alcanza gracias para mí y también para los demás. Es decir, pues, no sé, esa persona que ha cogido un mal camino, en el sentido que está vendiendo droga, bueno, pues hago una penitencia por ella, una penitencia o varias penitencias por ella, ¿no? Ahora, la paz en Oriente Medio, por lo mismo. Me acuerdo yo que en la guerra de Siria, que ya gracias a Dios acabó, estuvo 14 años, si se acuerdan de esa guerra, el Papa Francisco en un domingo dijo, vamos a poner, eso generalmente el domingo no es día de penitencia, pero bueno, día de ayuno y oración. Y convocó un día de penitencia. Bueno, después ya pasaron unos años, se acabó esa guerra, gracias a Dios. Bueno, pues entonces, por el dolor, pues por la cruz viene la luz, por la cruz a la resurrección y por la penitencia a la conversión y también alcanzar gracias pues para cualquier cosa, por cualquier cosa. Bien, igual que hay oración, también Jesús dijo que se quejaban los apóstoles de que habían demonios que ellos no los podían haber echado. Dice, ¿por qué estos demonios no los hemos podido echar? Y dijo, hay demonios que solamente salen con oración y ayuno. Eso dijo Jesús. Bueno, entonces Él nos quiere dar pues esta fuerza. Ya en el Antiguo Testamento, en Lamentaciones 5, 21, dice, conviértenos, Señor, y nos convertiremos. También el don de la conversión procede de Dios. Por eso hemos empezado diciendo, si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Eso se dice también, lo diremos en los laudes, es una antífona. Entonces, no endurezcas su corazón. Bueno, entonces, radical conversión, cambio total. También uno tiene que ser humilde. No se puede hacer penitencia pues con soberbia, porque claro, lo dice Jesús, si vais ayunando y tocando la trompeta, y yo que sé, y estando mustios, lo que sea, pues entonces no, perfúmate la cara. O también, si vas a oración, haces oración para que te vea la gente. Aunque ahora también hay otro pecado que es esconderse, tener respetos humanos, avergonzarse de hacer oración. Vemos donde hay pues muchos musulmanes a veces que están en la calle o en la carretera, paran el auto, mejor en la berma, y ahí sacan una pequeña esterilla y se ponen postrados hacia la Meca, hacia el sol, se ponen postrados rezando a Alá, al Dios que ellos creen, que en sí es el mismo Dios que el nuestro, pero bueno. Entonces no tienen respetos humanos. Nosotros a lo mejor pues nos ocultamos a veces de llevar la cruz o de hacer la señal de la cruz o de cualquier cosa. Bueno, bien, entonces también retorno. Está la conversión, pero lo contrario, la perversión. Entonces, de este retiro lo que quiere el Señor es eso, es decir, sobre todo, pues amar la voluntad de Dios y que me duela mucho, pues el ofenderle o que ya sea tanto la adversión que tengo que ni me acerco, ¿no? Ruptura total con el pecado, porque soy pecador. Uno no puede decir, no, yo no soy como esos que salieron en la televisión robando, matando, no, pero tendrás otros pecados, a lo mejor no robas ni matas, pero hay otros pecados. Bien, entonces, repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. También dice la liturgia, llorar los pecados de la vida pasada. O sea, el don de lágrimas también es un don, el don de lágrimas. Deseo de cambiar de vida, deseo
dolor de los pecados. Cuando uno se confiesa, pues lo primero es examen de conciencia, aunque sea pues breve. Propósito de la enmienda, bueno, dolor de los pecados. Incluso el pecado venial no significa que el pecado venial no tenga importancia. El pecado venial ofende a Dios. Claro, lo que pasa es que el pecado venial es, digamos, no es grave, en el sentido no es pecado grave, pero es algo importante, porque sobre todo si se hace deliberadamente. A veces hacemos pecados veniales sin pensarlo, ¿no? Bueno, pues entonces el caso también es importante y es bueno, la Iglesia así lo dice, confesar los pecados veniales. Entonces, examen de conciencia, dolor de los pecados. Propósito de la enmienda. Claro, si uno peca, pues tiene a menos que intentar no volver a pecar, aunque habrán pecados que siempre los repetiremos, si somos orgullosos, somos egoístas, pues probablemente pero al menos poner medios para no caer en los pecados. Bueno, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor. Si tú te excusas cuando vas a confesar o confiesas, yo qué sé, los pecados de tu marido o de tu mujer, no, te confiesas los tuyos, no los de otra persona. Entonces no se te perdonan. Uno tiene que decir los pecados al confesor, sobre todo los mortales, no se puede ocultar. Si no tiene mortales, al menos uno que sea venial. El pecado venial no es obligatorio decirlos todos, pero al menos uno. Bien, entonces también sabiendo de que Dios siempre me perdona. Entonces no nos centramos tanto en el pecado, sino en la misericordia. Voy a confesarme, voy a recibir la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Voy a encontrarme con Dios. Ustedes han confesado, ¿no? La mayoría. Bueno, pues no es con el Padre José Luis, es con Jesucristo. Se han encontrado, aunque sea breve, porque aquí no podemos alargarnos. Bueno, encontrarse, ¿no? Bueno, entonces una maravilla, ¿no? Es decir, recibir el perdón de Dios, y la confesión es el sacramento de la paz, de la alegría. Pues igual que, yo qué sé, pues uno va a un sitio que debe un dinero y va y le dice, no, mira, he pensado que no me tienes que dar nada, te lo perdono todo. Vamos a suponer que a esa persona le costaba mucho pagar esa deuda, pues sale contento, ¿no? Sale alegre, ¿no? Como el que le toca un premio, ¿no? Entonces, estamos en la misericordia divina. Dios tiene todo, absolutamente todo, pero lo que no tiene Dios es pecado. Entonces, ¿qué hace? Buscar el pecado, lo que no tiene. ¿Y para qué? ¿Le gusta el pecado? No es masoquista. Es decir, le gusta, digamos, destruir el pecado. Por eso está aquí la cruz, destruir el pecado. Destruir. Nadie te quiere como Él. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Bueno, pues creemos en la misericordia de Dios, creemos en el perdón de Dios, confianza en el amor de Dios. El catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por San Juan Pablo II, dice un texto precioso. Es en el punto 1432, 1432. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado. ¿Cómo puede ser que yo ofenda a una persona que me ama tanto? No sé, es como si a ti te dice, mira, vamos a suponer que tu madre vive, Algunos no tenemos la madre viva, pero bueno. Oye, mira, ahora vas a tu casa y le das 2 bofetadas a tu madre. Pero hombre, no es que le tienes que dar 2 bofetadas a tu madre. Si no, pues te echamos del trabajo, o yo qué sé, o te vamos a poner una bomba en el auto, te vamos a matar. No, pero es que eso no lo puedo hacer. Tal. Bueno, a lo mejor no lo haríamos, preferíamos que nos mataran, pero quiere decir que nos estremece, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer ante una
mujer que me ha amado tanto y ha hecho tanto por mí, ¿cómo lo voy a hacer yo? Bueno, pues dice, al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado. Y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. A veces pasa uno tiempo y no le remueve la conciencia de cosas que ha hecho, pero hay un momento que uno se acuerda. Pero yo, ¿cómo hice esto? ¿Pero cómo pude esto? ¿No? Yo a mí me pasó, ya lo he contado alguna vez en el seminario, que una vez por la noche fui a hacer oración y el Señor me dio un vivo arrepentimiento de a veces de malas contestaciones y yo que sé, y cosas de egoísmo, de soberbia contra mis padres. Y eso a lo mejor le ha pasado a mucha gente, ¿no? Que mejor yo no he tratado a mis padres como los tenía que haber tratado, porque también uno se cree choro, se cree un chulo, se cree lo que sea, y porque mejor ya pues es más ágil, porque tiene 18 años, porque tiene 16 o está en la edad tonta del pavo, entonces trata mal a sus padres. Y hay un momento que el Espíritu Santo te toca el corazón. ¿Pero cómo hiciste eso? ¿Cómo le dijiste eso? Bueno. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron, dice. Y cita a Juan 19:37, mirarán al que atravesaron. Dice Jesús, cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Hay que tener el corazón muy duro para meditar la pasión de Cristo y amar el pecado. Hay que tener el corazón muy duro. Pero tú puedes ser Judas, yo también puedo ser Judas. Él vio muchos milagros, hizo exorcismos, resucitó muertos, predicó el Evangelio, pues tantas cosas, pero pues se pervirtió. Ahora estamos hablando de conversión, penitencia, y lo otro es perversión. Tenemos también en Zacarías 12:10, llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de David y a los habitantes de Jerusalén. Entonces mirarán al que traspasaron y harán duelo y llorarán. Bueno, está profetizando ya la pasión de Cristo, la pasión de Cristo. Bueno, y hay que pedir al Espíritu Santo, pedir al Espíritu, Señor, conviérteme, Señor, dame este espíritu de penitencia. Y también por los que no hacen penitencia. Estar llamado, me acuerdo yo, en la radio de Lumen Day, aquí no sé, continúa, tiene una emisora de radio en La Pintana, pues rezaban por muchas intenciones, dice, para que Dios nos dé almas víctimas, jóvenes víctimas, matrimonios víctimas. Alguno me decía, bueno, ¿y qué es eso de víctima? Bueno, pues eso en el sentido de hacer penitencia por los que no hacen penitencia. En sí todos al estar unidos a Cristo, somos víctimas, porque de una manera también estamos unidos a Él y somos sacerdotes. Somos sacerdotes y víctimas. Si debemos pues ofrecer para la conversión del mundo, para que cesen tantos males. Siempre vemos los países, bueno, pues está mal políticamente, lo que sea, tantas falencias, España, Chile, bueno, cualquier país, ¿no? A otros que están mucho peor, como Cuba, que las noticias que llegan, hace 5 meses estuve en Cuba y valía pues un litro de benzina unos 500 pesos, unos 500 pesos chilenos, sería como medio euro. Bueno, eso es bastante, en aquel tiempo es caro ya. Bueno, ahora vale 3.000 un litro de benzina. Y un obrero gana más o menos 15.000 pesos al mes. Chilenos. Bueno, está en el borde del caos, ya veremos cómo va a acabar. Bueno, conviene al mundo el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado.
Juan 16:8. Pues tantos santos que eran grandes pecadores. Ahí tenemos, por ejemplo, San Agustín, San Ignacio de Loyola. Tenemos a San Carlos de Foucault. Esa frase que me gusta a mí tanto de San Carlos de Foucault. Cuando conocí el amor que Dios me tenía, ya no supe vivir para otro amor. No supe vivir para otro amor. Bueno, pues es lo mismo, es decir, cuando conocí el amor que Dios me tenía, ya no me costó tanto pecar, tendría pecados, pero no a lo mejor los mismos de antes, ¿no? Entonces el Espíritu convence al mundo en lo referente al pecado. Juan 16:8 siguientes. Bien, desvela tu pecado, te enseña la gravedad, te da la contrición. Contrición es dolor del corazón, El arrepentimiento, pues, es un don de Dios, es un don de Dios. Hechos 2:36 dice: por lo tanto, estaba un poquito después de Pentecostés, por lo tanto, todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón. Bueno, pues ojalá pues el Señor te traspase el corazón de tu vida. El Concilio de Cristiandad dice: vamos a ver, vamos ahora a proyectar tu vida. ¿Estás dispuesto a que pasemos tu vida, que la vea todo el mundo? Y entonces, pues el predicador dice: pero seguro que dirás, antes era, no sé, ahora también me imagino, pero la gente ya no va al cine, sino lo ve todo en su casa. Pues el celuloide, ¿no? Celuloide. Eran bobinas grandes, las películas. También tenían una pista de sonido. Los fotogramas, si se acuerdan, eran por segundo 24 fotogramas. Entonces dirán: corten, y a veces se cortaba. En el sentido, se cortaba la película. O a veces en la censura también cortaban algunas escenas. Corten esto que no lo vea nadie. Bueno, porque, digamos, pues me avergüenzo, ¿no? Me avergüenzo. Bueno, pues, bueno, que veamos cómo en el Antiguo Testamento se echaban a veces ceniza, se rasgaban las vestiduras ante un escándalo, ayunaban. Tobías, por ejemplo, dice en 12:8: mucho mejor es la oración acompañada del ayuno y dar limosna viviendo honradamente que tener riquezas y ser un malvado. Bueno, la oración y el ayuno van juntos. La Cuaresma ya saben que es un trípode: oración, ayuno y limosna. Por ahí nos pide el Señor. Por eso dan esas cajitas en Cuaresma, para ayudar a gente necesitada. Bien. Volver la mirada a Dios. Daniel 9:3 dice: y dirigí mis oraciones y súplicas al Dios ayunando, vistiéndome con ropas ásperas, sentándome en ceniza. San Francisco cambió, su padre era comerciante de telas, de sedas, unas telas pues carísimas y muy buenas, era rico, Pedro Bernardone se llamaba. Bueno, pues cuando ya se dedicó a Dios, pues cambió las vestiduras que le dio su padre por tela de saco. Así, el hábito franciscano al principio era tela de saco, era un hábito penitencial. Bueno, pues hermano, hermana, que verdaderamente pues te sirva todas estas reflexiones. También mañana tendremos lección divina, meditaremos el salmo por excelencia penitencial, que mañana yo creo que saldrá en la lección, el 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
Ese salmo es de David y fue después, que ya algunos ya lo conocéis, de cometer un adulterio y un asesinato. Vio bañarse a la mujer de Urías, que estaba bañándose, y estaba él en la azotea de su palacio, y dijo que venga esta mujer. Y entonces, pues, como era el rey y dominaba sobre todo, pues cometió adulterio con ella, la forzó. Y después quiso tapar su pecado. Su marido estaba en la guerra, Urías, y quiso tapar su pecado, que venga y que venga a casa la mujer. Pero él no fue a casa la mujer. Dice, yo no puedo ir a casa la mujer si mis compañeros están en la guerra, están pasándolo mal, están muriendo. Bueno, el caso que ya no pudo decir que había tenido relaciones Urías con su mujer. Entonces lo mandó a la guerra y allí dijo ponerlo en un sitio donde está más peligroso y dejarlo solo. Y lo mataron, claro. Entonces, adulterio y asesinato. Después se casó con Betsabé, que ya estaba embarazada. En sentido, bueno, por eso quiso que no se supiera el adulterio, porque ya le dijo que había estado embarazada. Y por eso quiso también que tapar ese adulterio con que Urías tuviera relaciones con su mujer. Bueno, pues misericordia, este salmo, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Contra ti solo pequé. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A veces nos sabe mal un pecado cuando hemos hecho a una persona. Bueno, pues yo le dije unas palabras y le hice llorar a esta persona. Ay, que me sabe mal. Bueno, pero es de verdad, o le he robado esto y pues esa persona estaba buscando y lo ha pasado mal, yo qué sé, o me pongo en la piel de ella, ¿no? Pues no es al que le has hecho más mal, aunque por supuesto le has hecho mal, sino es a Dios. Es a Dios. Igual que, pues no sé, si viene un terrorista y va a casa de una familia y cogen a un hijo suyo, a los padres los atan allí a una silla y les tapan la boca y cogen a un hijo y lo golpean y lo maltratan, un hijo mejor de 12 años o de 14, lo que sea, ¿a quién hace más daño? ¿A los padres que lo están viendo pero no pueden hacer nada o al hijo? Pues a los padres, porque el que ama sufre por el amado, es así. Si está uno dispuesto a amar, y hay que amar, pues sufre. Entonces, si estás dispuesto a amar a Jesucristo, pues sufrirás más por tus pecados. Pero siempre con esperanza, siempre sabiendo pues, que Dios te perdona y poniéndote humilde en la presencia del Señor, ¿no? Entonces, contra ti solo pequé. Es decir, que si yo le robo a una persona, le hago un daño, por supuesto, pero más daño le hago a Dios, porque Dios quiere que sus hijos pues vivan su voluntad. Entonces, también él sufre más que la persona que le hago yo la falta, ¿no? Bien, entonces la penitencia es un medio de perfección, de santidad. Jesús lo pide, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Siempre nos veremos imperfectos. Cuanto uno más se acerca a Dios, se ve más pecador. Santa Teresa de Jesús de Ávila dice, si estás en un cuarto y pues ahí está la ventana y eso, ¿no? Y mira la mesa, pues a lo mejor no ves que esté sucia ni ves el polvo, pero si entra el sol directo a la mesa, verás que a lo mejor polvo que antes no lo veías. Y es así, es así. De la luz, bueno, pues cuanto más te acercas a la luz, más ves tus pecados. Cuanto más te acercas a la perfección de Dios, ves que eres más pecador y eso te lleva a la penitencia. Eso te lleva a la penitencia. Y cuando ves cómo está el mundo, pues no solamente es cuestión de pues decir qué mal está el mundo, o solamente, yo que sé, protestar, o escribir una carta a quien sea, sino también, digamos, hacer penitencia. Porque al final es lo que convierte. Y pongo ya un ejemplo y acabo, que ya lo conocéis. Esto lo he oído a mi arzobispo, lo he oído en una carta
apostólica, una exhortación apostólica, bueno, no sé, encíclica de San Juan XXIII, sacerdote Nostra Primordia. Juan Pablo II también lo escribió, don José Rivera, mi director espiritual, también lo comentaba, que el cura de Ars, un hombre muy penitente en todos los campos, tanto en la comida como en el sueño, como en mortificar el cuerpo, una cosa tremenda. Pues había un compañero suyo de otros pueblos, él estaba en Ars, Francia, que iba gente a confesarse, al final tenía que confesar 14 horas diarias y venían incluso de otros países a confesarse con él. Y era un pueblo perdido, y todavía continúa siendo un pueblo perdido, yo estaba allí, pueblo pequeñito. Bueno, entonces un compañero le dice al cura de Ars, que tenía allí gente para confesarse y venían mucha gente, bueno, y oye, yo predico lo mismo que tú. Y bueno, pues celebro la misa, rezo el breviario y tal, como tú. Pero en tu pueblo se convierte la gente, incluso viene gente de fuera. Y en mi pueblo hay muy pocas conversiones. ¿Por qué será eso? Y entonces le responde el cura de Ars. Bueno, tú ya ayunas, tú duermes en duro, tú te disciplinas es darse con una cuerda latigazos en la espalda, usas cilicio, mortificas tu carne, no sé, bueno, le pones las penitencias corporales. Estoy convenciendo, si no haces eso, pues no hay conversiones. Pues a veces pasa esto, es así, es así. Eso lo dice también Pío XII. Pío XII en una encíclica Mystici Corporis, misterio pues tremendo, misterio tremendo, que la oración y las voluntarias mortificaciones de unos pocos sirvan para la salvación de muchos en la Iglesia. Entonces, es así, es un cuerpo místico. Bien, continuaremos hablando de este tema. Esta noche tenemos audiencia con el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buena es la oración acompañada del ayuno. Tobías 12:8. Misterio verdaderamente tremendo y que jamás se meditará bastante, el que la salvación de muchos dependa de las oraciones y voluntarias mortificaciones. Pío XII, encíclica Mystici Corporis Christi número 19. Si te excusas, Dios te acusa, pero si te acusas, Dios te excusa. San Agustín. Reconoce tu culpa, pues contra tu Dios te rebelaste. Jeremías 3:13. Un día sin sufrimiento es un día perdido. Santa Teresita del Niño Jesús. Dice Jesús: haced penitencia y creed en el Evangelio. San Marcos 1:15. La confesión individual sigue siendo el único modo ordinario del sacramento de la penitencia. San Juan Pablo Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo
para que sigamos sus pasos. Primera de Pedro 2:2. Decía San Luis, rey de Francia, a su confesor: tenga en cuenta de que no soy el rey, sino un pobre pecador, y tráteme como tal. Mejor es sufrir por Dios que hacer milagros. San Juan de la Cruz. Aunque realicemos las acciones más elevadas, si no hemos adquirido la contrición del corazón, serán bastardas y echadas a perder. San Gregorio el Sinaíta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas